Era el lugar de los bellos colores de las paredes encaladas del palacio, y el lugar donde ahora residía el espíritu maligno, que saludó con una sonrisa a la Amelia que regresaba. Amelia se inclinó ante el nuevo emperador y se dio cuenta de que había llegado el momento de su venganza, y de ninguna manera iba a permitir que Craig siguiera haciendo todas sus maldades. Por eso ha vuelto a este infierno. El Imperio Juriana es un país que ha mantenido una monarquía y una poligamia bien establecidas, posee las riquezas del mundo y se encarga del comercio. La madre de Amelia era la segunda emperatriz del Imperio Juriana, y cuando Amelia era pequeña su madre le leía a menudo cuentos de hadas sobre diferentes princesas que vivían sus vidas felices. Amelia esperaba estar siempre con su madre, pero al final se vio despiadadamente privada del tiempo feliz con su mamá, porque un día el emperador irrumpió en la habitación, agarró a la mujer por el pelo y empezó a arrastrarla, llamándola bruja. Y ella suplicó que el emperador al menos no tocara a Amelia, pero el emperador comentó tranquilamente que el cumplimiento o no de esa promesa solo dependería del resultado de su noche de hoy. Mientras Amelia atendía a su madre con lágrimas en los ojos, la emperatriz se acercó a ella y su Lola comentó que a Amelia deberían haberle enseñado a comportarse correctamente y que era inapropiado llorar así. Se burlaron de ella y la niña empezó a pegar a Amelia, solo porque sus vestidos eran del mismo color. La emperatriz no estaba en contra de ese comportamiento. La niña no paraba de burlarse de Amelia, llamándola hija de una bruja inútil y de una salvaje. La emperatriz le agarró la cabeza y empezó a limpiar la alfombra con su pelo y dijo que la alfombra estaba estropeada por culpa de Amelia. Todos se burlaban de ella y de lo insignificante que era. Poco después entró también en la habitación su madre, que estaba claramente agotada por lo que le había pasado. Le pidió a Amelia que nunca se rindiera y que hoy tenía que ser fuerte. Y le explicó a su hija que Amelia era la niña que podría construir su propio futuro. Amelia suplicó a su madre que abriera los ojos y no la abandonara. Como consecuencia, Amelia se quedó sola llorando la muerte de su madre, por lo que se convirtió en objeto de burla para sus mayores, y esto continuó incluso después de que Amelia cumpliera 20 años. Un día, la emperatriz informó a Amelia con una sonrisa de que hoy se había entregado una nueva hebilla para los caballos, y pidió que la niña ayudara a probar la hebilla antes de usarla en los preciosos caballos del Palacio Imperial. Y lo único que Amelia pudo hacer fue soportar esta humillación en silencio. La emperatriz también dijo burlonamente que incluso la habitación en la que vivía Amelia estaba muy sucia y no parecía un palacio imperial, y se parecía más a una pocilga o a un establo. Pero a Lola no le sorprendió tal cosa, pues era obvio que la madre de Amelia no era más que un medio de gobierno, y semejante ganado debía poder domesticarse. El padre de Amelius era apoyado por todos, pues tenía 2 hijas princesas, y además la poligamia estaba permitida en el imperio, y todos pensaban que el emperador era un hombre cariñoso que nunca presionaba a nadie con su poder. Pero los celos distorsionados de la emperatriz y de la primera princesa atormentaban constantemente a Amelia y a su madre, pues a la emperatriz y a su hija solo les preocupaba la riqueza y el poder, pero la madre de Amelia tenía un poder maravilloso. Pero aunque las manos de Amelia también brillaban ahora, no podía usar su poder. La vida de Amelia era pobre a pesar de su sangre real. Amelia llevaba siempre la misma ropa, y aunque se hizo adulta nada cambió. Tenía una existencia realmente miserable. Un día Amelia oyó el grito de su padre, que estaba enfadado porque la fuerza de su país era inferior a la del ejército extranjero y tenían que hacer algo urgentemente. Pero esa misma tarde oyó el grito, y cuando miró a su alrededor vio a su hermano mayor que acababa de matar al emperador. La noticia de la muerte del emperador llegó al día siguiente. Y el siguiente emperador en heredar el trono fue el príncipe heredero Craig. Cuando el nuevo emperador subió al trono recibió la noticia de que un emperador del país vecino de Sebabelka buscaba una princesa como esposa. Este imperio fue capaz de expandir sus territorios a través de la guerra. Sin embargo, el secreto de su poder nunca fue revelado. Pero todo el mundo sabía que si la consorte del emperador Sebabelki exigía algo, sin duda lo conseguiría. Craig sabía que ese hombre tenía algún poder misterioso que debían descubrir, pero la primera princesa estaba horrorizada de que un estado vecino estuviera buscando una princesa. Ella no quería ir allí como novia, pues consideraba a Sebabelki un imperio bárbaro, así que la muchacha sugirió que fuera Amelia quien fuera enviada allí. A Craig le gustó la idea, pues al fin y al cabo Amelia aún era una niña y podría averiguar algo de información. Lola dudaba de que Amelia pudiera encargarse de algo así. La consideraba un auténtico animal, por lo que no había garantías de que pudiera conseguir información. Pero Craig dijo con una sonrisa que Amelia estaría dispuesta a morir por él. Finalmente Amelia recibió una invitación del emperador Craig. Le sorprendió que su hermano quisiera reunirse con ella,
y Amelia también sintió curiosidad por saber qué quería contarle. Cuando entró se inclinó inmediatamente ante Craig, pero él le explicó que no necesitaba pasar por esas formalidades y también le explicó que a Amelia le habían hecho una propuesta de matrimonio. Se trataba del emperador de los países vecinos, maestro de la espada ardiente Naum Ruferb, y una vez casada Amelia podría convertirse en emperatriz, lo que sonaba como una oferta bastante buena. A Amelia le costó aceptar todo lo sucedido. Después de todo, el compromiso era una noticia realmente inesperada, al igual que convertirse en emperatriz. Pero aún así Amelia se dio cuenta de que si se convertía en consorte de Naum Ruferb, abandonaría este país y sus dolorosos días habrían terminado. Amelia podía ser feliz. Su alegría fue inmediatamente notada por Craig y Lola. Acercándose a su hermana, no podía entender por qué Amelia estaba tan feliz, pues ahora no tendría donde esperar ayuda. Sobre todo porque su prometido era un monstruo loco del bárbaro imperio Sebabelka, y solo necesitaba a Amelia para tener un bebé. La trataría como a un animal. Y Craig ordenó que Amelia aprendiera los secretos del poder del imperio y fuera a Naum Ruferb a cumplir con sus deberes. A su hermana le hizo gracia darse cuenta de que a los 20 años la vida de su odiada hermana se truncaría y quedaría totalmente destruida en aquella tierra. Pero a Amelia no le importaba, era mejor morir en otro país que seguir viviendo con su hermano el emperador. Tolerando su terrible actitud y las constantes humillaciones de su hermana mayor. Amelia quería escapar de esta existencia. Pero cuando Craig se acercó agarró a la chica y le explicó que no debía pensar en nada bueno. Y comprendió el deseo de Naum Ruferb de conseguir a la princesa. Al fin y al cabo, la sangre de la familia imperial atraía a otras personas, y Amelia también tenía muy buen aspecto. Pero después de eso le arrancó la ropa y mirando a la chica, no se dio cuenta de lo útil que sería su cuerpo para el emperador Sebabelka y quiso comprobarlo. Después de eso le tendió las manos y ordenó a Amelia que disfrutara en silencio del proceso. Después de todo lo sucedido Amelia yacía llorando dándose cuenta de una sola cosa, que su hermano era un verdadero animal que utilizaba a las chicas para divertirse, y aquí en este lugar era realmente tratada como un verdadero animal. Y ahora el mundo entero estaba completamente en blanco y negro y Amelia deseaba que alguna magia lo borrara todo. Finalmente, un par de días después, se celebró el compromiso. Y un mes después de ese día, el imperio iba a darle la bienvenida como novia, pero Amelia seguía triste. Deseaba ser como un pájaro y volar lo más lejos posible de esa gente para no volver a ver ese lugar, pero ni siquiera podía huir por lo mucho que le dolían las heridas de su cuerpo. Pero cuando Craig vio sus heridas, sonrió y le dijo que estaría curada para cuando llegara a la ceremonia de boda. La chica se llamaba Nadia y era una chica muy amable que siempre apoyaba a Amelia. Y a pesar de que Nadia era solo una criada, pasaron por muchas cosas. Nadia prometió que hasta que la vida de Amelia fuera feliz, seguiría rezando por ella. Amelia también esperaba que su fiel criada fuera feliz. Y así su despedida llegó a su fin. Y entonces cuando Amelia ya estaba en el carruaje le entregaron una carta de Nadia, pero al desdoblarla se quedó estupefacta al verla. Nadia le había escrito una carta sobre la difunta señora Rudy, que había sido capaz de descubrir el secreto de su madre. Craig sabía que la madre de Amelia era una bruja y que, si la torturabas lo suficiente, derramaría lágrimas venenosas, y que con una sola gota de ese veneno podrías dorar a todo un imperio. Al final cientos de imperios podían morir y miles de países podían ser destruidos. Y la mayoría estaban en peligro de morir a causa de este veneno, así que Craig tomó la decisión de extraer el veneno en la mazmorra. Pero cuando esa bruja murió, toda su esperanza estaba solo en Amelia, y según Craig esta idiota no solo debía darles una gota de veneno, debía sollozar, generando tantas lágrimas venenosas como fuera necesario. Y hasta que Amelia murió, Craig quiso burlarse de ella como su padre el emperador había hecho una vez. Y Amelia se horrorizó cuando leyó todo aquello, pues recordaba como una vez, cuando era niña, la había picado un escarabajo, que le había dejado el brazo muy dolorido. Pero entonces su mamá se lo curó inmediatamente con su magia. Y mamá Amelia le explicó que la niña pronto podría utilizar también ese poder. Pero advirtió que su poder no solo podía curar heridas, sino también hacerlas aparecer. Así que el poder de su madre era un gran secreto que la mujer guardaba para su hija. Quería ocultar esta habilidad y no mostrársela a nadie, y no dejar que Amelia sintiera lo mismo que ella. Y ahora Amelia se daba cuenta de que solo habían utilizado los poderes de su madre para matar, y su madre había muerto a manos de esas personas que habían abusado de ella solo para utilizar su sufrimiento para mantener el Estado en marcha. Y este imperio era la sede de los asesinos de su madre, así que Amelia juró que cada uno de ellos pagaría un alto precio por sus pecados. Así que Amelia llegó al imperio de Sebabelki.
Era un país oscuro y siniestro, lejos de su hogar, y además hacía un frío demencial en este país, y el viaje hasta Sebabelki fue largo y arduo. Finalmente Amelia se presentó ante el emperador Naum Ruferb agradeciéndole su cálida bienvenida y sus cuidados. Cuando miró a Naum Ruferb se dio cuenta de que era su futuro marido, pero él le explicó con calma a Amelia que ahora era emperatriz. Poco antes de que Naum fuera informado de la inminente llegada de la emperatriz, ordenó que todo su séquito y jinetes fueran enviados de vuelta. Así podrían capturar a los que se resistieran e interrogarlos, y si la emperatriz estaba sola, entonces ella era la espía. Y si descubrían que Amelia era la espía, entonces los rumores de que Naum buscaba una emperatriz para sí mismo tenían resultados. De lo contrario, podría simplemente utilizar a esta chica. Naum Ruferb había ordenado a Ágata que sirviera a Amelia, y pasara lo que pasara, Ágata tenía que asegurarse de informar de ello a Naum. Ella accedió a hacer algo así. Así que apareció delante de Amelia. Ágata le explicó que sería su criada personal. Al mirar a esta chica, Amelia notó inmediatamente cierto parecido con su anterior criada Nadia. Así que se inclinó y le explicó que estaba encantada de conocerla, pero Ágata no entendió este comportamiento, y pidió a Amelia que levantara la cabeza, pues la emperatriz no necesitaba inclinarse ante nadie. Entonces Amelia, con una débil sonrisa agotada, se presentó a aquella muchacha. Se dio cuenta de que estaba con la princesa del imperio, pero ella nunca estaba orgullosa de nada, así que tampoco lo estaba de su título. Una vez en su habitación, Amelia le preguntó a Ágata cuándo sería la cena con el emperador. Pero resultó que tendrían que cenar por separado al menos hasta la ceremonia nupcial, y Ágata advirtió que Amelia no debía acudir a casa de Naum Ruferb sin un motivo. Ella lo aceptó con calma, pues Amelia sabía muy bien que no podía llamarse emperatriz de este país hasta la boda. Casi la echaron de palacio y ahora Amelia estaba bajo arresto domiciliario en otro país. Solo había visto una vez al emperador Naum Ruferb, que iba a ser su futuro marido, y ni siquiera se habían saludado. Amelia era muy consciente de que todo el mundo la despreciaba en este lugar, pero no podía hacer nada al respecto. También se dio cuenta de la actitud de Ágata, pues desde fuera parecía que la chica la seguía por orden de alguien. Pero al recordar a su madre, Amelia supo que no podía morir ahora. De lo contrario, no podría cumplir la promesa que le hizo a su madre. Finalmente las criadas le dijeron a Amelia que habían preparado un baño para ella y empezaron a acompañarla a la salida, pero Amelia estaba obviamente asustada, porque las criadas no debían ver su cuerpo. De lo contrario, la despreciarían aún más. Las otras criadas pensaban que era muy simpática, pero Ágata desconfiaba de ella y pidió que nadie se preocupara por ella. Pero a Ágata le alarmó que la dama imperial se negara a ayudar con el servicio y parecía como si ocultara algo. Pero cuando echó un vistazo a la muchacha que se estaba bañando, descubrió que tenía toda la espalda cubierta de horribles heridas, y Ágata no entendía por qué el cuerpo de la princesa parecía como si alguien la hubiera torturado. Como Ágata estaba sorprendida e incluso asustada por lo que veía, se alejó y golpeó un jarrón. Por supuesto, Amelia se dio cuenta del ruido inmediatamente. Se inclinó y se disculpó ante Amelia porque había venido porque estaba preocupada de que Amelia pudiera necesitar ayuda. Amelia se dio cuenta enseguida de que ya no servía de nada ocultar su espalda y sus heridas, así que pidió ayuda porque ya le dolía bastante lavarse sola. Al final, Ágata, que ayudaba a la princesa, descubrió que se había infligido nuevas heridas además de las antiguas, y con toda seguridad Amelia seguía herida, aunque sus viejas heridas aún no habían cicatrizado, por lo que ahora no quedaba ni un solo punto vivo en su frágil cuerpo. Amelia pidió que la criada ignorara su espalda, pero Ágata le explicó con calma que era su trabajo y que tenía que ayudar a Mistress Amelia con el tratamiento. Amelia se quedó muy sorprendida y le dio las gracias torpemente a su criada. Más tarde Ágata vino a informar de todo al emperador explicándole que había innumerables mutilaciones en el cuerpo de Mistress Amelia. Naum Ruferb se sorprendió ante esta noticia, ya que parecía como si hubieran enviado a una esclava en lugar de a una princesa, pero Ágata explicó que los modales de la muchacha eran inconfundibles. Así que era obvio que Amelia era sin duda una princesa, pero se comportaba con mucho cuidado y no contaba nada a nadie, por lo que Ágata pensó que debían tener más cuidado. Naum Ruferb sabía que si la princesa verdadera estaba herida, era otra razón para vigilar su tierra natal del Imperio Juriana. Así que ordenó que encontraran ya a la princesa y que extrajeran toda la información posible. Ágata accedió a cumplir la orden, aunque se sentía muy incómoda ante la idea de tener que utilizar a una muchacha con semejantes heridas. Pero en ese momento Naum lanzó un hechizo explicando que se trataba de una curación mágica que ayudaría a sanar las heridas de Amelia, y pidió que la princesa también se diera un baño para que sus heridas sanaran más rápido. Ágata se alegró de ver tanta piedad por parte de Naum.
Pero resultó que la razón era que a Naom Rufferb le preocupaba que Amelia lo pasara mal estando a su lado durante la ceremonia con un cuerpo como aquel. Naom estaba confuso por la sospechosa muerte del anterior gobernante y el hecho de que el hijo único, Craig, que había ascendido al trono, hubiera decidido inmediatamente concertar el compromiso de su hermana con la princesa herida. Naom Rufferb sentía curiosidad por saber qué ocurría realmente en aquel imperio. Al final, el emperador volvió a recordar que la principal tarea de Ágata era cuidar de la emperatriz. Pero explicó a la preocupada muchacha que las heridas de Amelia sanarían pronto. Amelia se dio cuenta de que Ágata quería sacarle información y seguía informándole de todo lo que le ocurría, pero ahora Amelia se sentía bien y tenía la sensación de que sus heridas ya estaban curadas. Pero cuando miró su cuerpo se quedó asombrada, realmente no tenía heridas y todo el dolor había desaparecido y sintió como si alguna magia hubiera obrado en ella. Ágata se acercó y solo miró feliz a su ama, pero no reveló ningún detalle. En ese momento en el imperio, su hermana seguía eligiendo atuendos para la boda de Amelia. La emperatriz solo reía alegremente pues su hija parecía demasiado feliz. Pero para Lola, el motivo de su alegría era obvio, estaba contenta de que Amelia se casara con un salvaje. Sabía que los habitantes del país vecino de Sebabelka eran auténticos salvajes y que el emperador Naom Rufferb se parecería al monstruo de los cuentos. Sabía que en su imperio había trasgos y otras bestias horribles, y eso la hacía reír, pues pensaba que Amelia era la pareja perfecta para una bestia así. Amelia seguía conmocionada por la curación de sus heridas. Sabía que la gente de aquel país tenía unos poderes mágicos increíbles. Además, Amelia tuvo una sensación parecida a cuando su madre la había tratado de las picaduras de insectos cuando era niña. Preguntó a Ágata si había bibliotecas o depósitos de libros en el palacio, porque quería leer algo sobre Sebabelka. Resultó que en un pasado lejano, el pueblo tenía poderes increíbles. Se les llamaba magos. Surcaban libremente los cielos, domando bestias. Incluso la propia Madre Tierra obedecía los deseos de esta gente, por lo que los extranjeros estaban muy celosos de ellos y decidieron exterminarlos. Así que la gente decidió esconder su país, los magos oprimidos escaparon a las tierras del norte y construyeron un nuevo imperio de Sebabelka. Después de eso vivieron y no se pusieron enfrente de extranjeros para que no pudieran usar su magia. Los emperadores eran de la misma dinastía y cambiaban de generación en generación. También en los libros Amelia encontró mención del emperador anterior, el honorable padre Naom Rufferb. El libro también decía que los magos adquirían sus poderes a los 20 años y nadie sabía cómo utilizarlos. Por eso los magos fuertes aprendían magia desde la más tierna infancia. Y aprendieron a utilizar sus poderes. Entonces Amelia volvió a mirar el resplandor que salía de sus manos y se dio cuenta de que el resplandor también había aparecido hacía poco, en cuanto ella cumplió los 20 años. Y quizá esa luz estuviera relacionada de algún modo con el poder que poseía la gente de Sebabelka. Se construyó toda una academia de magia para el estudio de la magia, y fue en esta academia donde Naom Rufferb se graduó con honores. Como futuro emperador, siempre estudió más que cualquier otro niño, y desde pequeño se le educó para ser un niño superdotado. Cuando creció, se convirtió en emperador. Cuando Naom Rufferb entraba en el campo de batalla, era reconocido por su pueblo. Tenía una vista aguda, por lo que Naom era comparado con un águila. Naom también era quien aplastaba sin piedad a los ejércitos enemigos, por lo que recibió el nombre de maestro de la hoja brillante. Amelia supo que los rumores sobre el emperador Naom Rufferb eran ciertos y pensó que Naom era un hombre realmente aterrador. Así pasó un mes y llegó el día de la boda. Amelia se alegró de que hubiera llegado el día. Amelia sabía que su boda y la de Naom Rufferb habían sido organizadas originalmente por su hermano Craig para revelar el secreto militar del imperio Sebabelka. Pero Amelia no iba a seguir más las órdenes de su hermano porque fueron Craig y el anterior emperador quienes habían matado a su madre. Finalmente también estaba listo su barco, iban a ser escoltados pues todos esperaban ya que el emperador y la emperatriz aparecieran pronto. Pero Amelia se sorprendió al ver el barco. No había ningún río ni estanque en los terrenos del castillo, pero Naom no entendía por qué la chica seguía en pie, pues tenían que partir cuanto antes. En cuanto subieron a la barca por arte de magia ésta despegó, y entonces viajaron hasta su pueblo, que los recibió con alegría. Por todas partes volaban hermosos pétalos. Y también todo estaba decorado con magia. Amelia estaba realmente feliz y genuinamente sorprendida y sonreía por todo. E incluso Naom se sorprendió de que la chica por fin sonriera. También se disculpó por no haber contado antes lo de esta magia. A los magos no les gustaba revelar detalles sobre su poder a los extranjeros y ocultaban su poder,
pero ahora Amelia sería parte de este país y emperatriz de estas tierras, así que necesitaba saber sobre este poder. Y Naom quería que Amelia se sintiera feliz y a gusto aquí. Inmediatamente se preguntó sobre la magia que se utilizó en ella para curar sus heridas. Naom le explicó que esa magia también le pertenecía a él. Mirando al emperador, la chica torpe le dio las gracias al tipo, dándose cuenta de que el malvado y desalmado gobernante del que tanto había oído hablar le había curado las heridas, y no entendía por qué era así, y la gente estaba equivocada. Pero Amelia se alegró de que Naom no le ocultara ahora su poder. Y pensaba que el poder que tenía la gente de Sebabelka era realmente maravilloso, y Amelia sabía que el poder de su madre era seguramente la misma magia. Así que todo le parecía maravilloso. Más tarde llegó el momento de prepararse para el banquete con los invitados del otro lado. Agatha explicó que a los extranjeros no se les permitía ver su poder mágico. Amelia entendió la razón, pero solo estaba triste por el hecho de que su hermana Lola y Craig asistirían sin duda al banquete. Lola, al llegar al palacio, comentó a regañadientes que el palacio realmente no era tan terrible, pero que las cosas eran mucho mejores en Juriana. Después todos empezaron a cuchichear sobre la aparición del emperador y la emperatriz, y luego miraron felices a su alrededor. Lola ya había predicho que vería a un verdadero monstruo junto a Amelia, pero se quedó realmente asombrada cuando vio a aquellos dos e incluso le preguntó a la emperatriz madre si el hombre que estaba junto a su estúpida hermana era el emperador. No podía creer que esa persona fuera realmente ese emperador salvaje. A continuación, cruzó su mirada con la de Amelia, que devolvió la mirada a Lola con increíble desdén. Lola se sintió ofendida, porque pensaba que Amelia se casaría con un monstruo feo, y ahora la chica se estaba burlando claramente de ella. Así que su hermana pensó que sería mucho mejor que Amelia simplemente muriera, y en opinión de Lola, Amelia debería pagar por ello. Lola se dirigió a los demás aristócratas presentes en el banquete y les preguntó qué habían preparado como regalo. Pero Lola se dio cuenta de que difícilmente podrían hacer un buen regalo, al fin y al cabo no eran más que un estado pobre, pero como eran del gran imperio de Juriana, que era superior a ellos económicamente, habían preparado gemas raras y cuadros para los recién casados. Amelia se avergonzaba de su hermana, pues no era más que una invitada de otro país. Y se estaba permitiendo un comportamiento tan inapropiado, y cuando Amelia miró a Lola sintió asco. Pero de repente Lola declaró que Amelia era realmente una auténtica idiota desvergonzada. Aunque su hermana trató de educarla. Los demás aristócratas se escandalizaron ante tal declaración de la hermana de la prometida de su emperador. Pero en ese momento el emperador tomó la palabra y observó que la primera princesa, que había recorrido un camino tan largo, tenía realmente una manera interesante de hablar. La muchacha se asombró de que el emperador Naom Rufferb lo hubiera oído todo, pero se dio cuenta de que de todos modos, había dicho la verdad. Así que era poco probable que Naom se enfadara. Naom preguntó entonces a su consorte si Amelia había sido realmente criada por su hermana mayor, pero Amelia rechazó tranquilamente su suposición. El emperador se dio por satisfecho con tal respuesta, explicando que en tal caso la primera princesa del imperio, Juriana, tenía un comportamiento demasiado feo. A la muchacha no se le ocurrió nada mejor que empezar a culpar a Amelia de todo, llamándola una sinvergüenza que debería avergonzarse de sus palabras. La muchacha no entendía cómo se había llegado a esta conversación, porque originalmente se suponía que ella era la esposa del emperador Sebabelka, no Amelia. Naom Rufferb recordó también las palabras de la princesa Lola, que había aconsejado a las demás nobles de Sebabelka que se casaran con alguien del imperio Juriana para poder vivir en la riqueza, y se dio cuenta de que la primera princesa las consideraba claramente pobres. La primera princesa comenzó inmediatamente a excusarse, explicando que no quería decir eso en absoluto y que sus palabras significaban que el imperio Juriana podría ayudar sin duda a cualquiera de Sebabelka, ya que ahora estaban emparentadas. Luego, haciendo una reverencia, el emperador agradeció a la muchacha que se preocupara tanto por el futuro de su país. Pero le explicó que los demás asistentes al banquete estaban muy preocupados por su comportamiento, y que sería mucho mejor que la princesa Lola cuidara sus modales. Ella estaba horrorizada, no entendía si el emperador Naom Rufferb no necesitaba la ayuda monetaria que ella le ofrecía, y no entendía por qué Naom estaba enfadado porque ella le había ofrecido su ayuda. Y luego confundida salió corriendo al final bendiciendo a su hermana y deseándoles felicidad. Pero en cuanto se fue Craig se acercó sonriente y saludó a su hermana. Aunque no lo vio, reconoció su voz detrás de ella. Craig la siguió, olvidándose de Amelia, se acercó a su marido. Craig notó que la situación de su hermana era realmente desagradable, y algo así realmente no podía ser ignorado. Y aunque su hermana había dicho la amarga verdad,
parecía que Nahum realmente había hecho todo lo posible para que el banquete no fuera tan cutre, y él estaba satisfecho con tales esfuerzos. Fue obvio para todos de inmediato que Craig se estaba burlando de Nahum, aparentemente intentando defender a la hermana pequeña de Lola. Pero Nahum señaló con calma que solo pensaba que podría dañar la reputación del Imperio Juriana. Se preguntó si Craig había oído hablar de las innumerables heridas en el cuerpo de la princesa Amelia, pero Craig comentó sonriendo que sus países probablemente tenían una comprensión muy diferente de la educación estricta. Pero Nahum no creía que algo así pudiera considerarse crianza en absoluto. Al fin y al cabo, las debilidades de los demás solo eran explotadas por aquellos que eran débiles ellos mismos. Pronto terminó el banquete y al mirar a Nahum, Amelia se dio cuenta de que probablemente estaba muy cansado después del banquete. Era cierto, pero Nahum también sabía que a Amelia le había costado mucho recuperarse de todo aquello, así que le pidió que se diera un baño. Luego llamó a Ágata y le pidió que preparara todo para la emperatriz. Amelia le dio las gracias y salió, pero se sorprendió de que Nahum hubiera sido capaz de alejar a su hermano con tanta facilidad. Craig era un hombre sin corazón al que era difícil herir, pero Nahum solo había podido influir en él con palabras. Pero Amelia sabía que ahora no era rival para su hermano, pero si Amelia podía tomar prestada la fuerza de Nahum, no era imposible que pudiera luchar contra Craig en igualdad de condiciones. Y así se vengaría del Imperio Jurián con la fuerza de Sebabelka. Cuando salieron del baño, Ágata estaba admirando la belleza de Amelia. Amelia estaba muy incómoda, pero Amelia se dio cuenta de que ya habían pasado un mes con Ágata. Estaba agradecida a esta criada, porque era una buena persona, e incluso después de ver su herida, no le dijo nada ni la cuestionó, y la ayudó sinceramente. Y quizás Amelia podría hablar con esta chica sobre cómo vivía realmente en su casa. Pero en cuanto intentó entablar conversación, Ágata sospechó que Amelia podía estar tensa porque estaba preocupada por su primera noche de bodas, y Ágata la tranquilizó explicándole que todo iba bien. Y entonces la avergonzada Amelia se sobresaltó porque lo había olvidado por completo y se preguntó si Nahum Rufferb le había aconsejado que se bañara solo porque esperaba su primera noche de bodas. Inmediatamente recordó todos los malos tratos que había soportado con Craig, por lo que se asustó mucho. Y cuando llamaron a su habitación, Amelia se inquietó aún más, y Ágata pidió que Amelia se confiara al emperador Nahum Rufferb y cumpliera con los deberes de emperatriz. Luego se retiró. Amelia ya se estaba preparando para que volviera a ocurrir lo mismo y estaba preparada para ello. Ahora era la emperatriz y la esposa de este hombre. Así que era su deber. Nahum Rufferb trasladó a Amelia a la cama y le explicó a la muchacha que a partir de ese día era su emperatriz y su esposa. Así que Amelia tenía que seguir las costumbres locales. Y cuando Amelia dijo que estaba preparada, él procedió, pero en lugar de hacer lo necesario, abrazó suavemente a la muchacha y mirándola a los ojos le pidió permiso para mirar en lo más profundo de sus sentimientos. Después de eso todas las sensaciones y todo el miedo asociado con su hermano y sus súplicas de que parara inmediatamente vinieron a su mente. Esto hizo que Amelia sintiera mucho pánico y se sintió insoportablemente enferma. La respiración de Amelia se volvió muy agitada, pero cuando Nahum trató de ayudarla, accidentalmente le golpeó la mano, lo que la hizo sentir muy avergonzada y empezó a disculparse presa del pánico. Pero Nahum informó con calma de que ahora iría a buscar a Ágata para que la ayudara. Amelia mirando al emperador que se marchaba, Nahum Rufferb rezó para que se detuviera ya que ella podía cumplir con sus deberes como emperatriz. Pero de repente Ágata irrumpió en ella, cogiendo a la niña en brazos le preguntó qué había pasado, pero lo único que podía pensar era que había fracasado, y que era la primera vez que ejercía el cargo de emperatriz y ni siquiera podía hacerlo. Ya se había imaginado la mueca de desprecio de su hermana, que la culparía por estúpida y por el hecho de que Amelia era incapaz de nada. La propia Amelia se dio cuenta de que era una inútil, así que se levantó y se alejó sin vida, solo necesitaba relajarse. En ese momento Nahum vio a su hermano, el segundo príncipe de Rayuka, que le llamó y le preguntó emocionado qué había pasado, porque esta noche iba a ser la primera noche de bodas de su hermano. Pero Nahum le explicó tranquilamente que ya había pasado todo y Rayuka no entendía por qué Nahum se mostraba tan indiferente, ya que se suponía que iba a pasar toda la noche con la emperatriz hasta por la mañana y aconsejó a Nahum que volviera. Pero este le informó tranquilamente de que ya había pasado todo y había transcurrido sin incidentes. Así que Rayuka no tenía de qué preocuparse, pero Rayuka se dio cuenta de que su hermano mentía. Y fue entonces cuando Nahum confesó que se había ido por el bien de su relación con la emperatriz. Porque Amelia estaba muy asustada, y en ese momento parecía como si le hubieran apuñalado en el corazón y Amelia estaba obviamente muy dolida. Nahum Rufferb entró en su habitación y empezó a analizar lo que había pasado y cómo se sentía Amelia.
Naom se dio cuenta de que un arma no podía haberle infligido una herida tan profunda, y que probablemente recordaba algo relacionado con la cama. Naom sabía que el actual gobernante del imperio, Craig, y Amelia solo estaban emparentados por sangre por un lado, y tal vez ella había sido humillada en la familia. Entonces recordó las palabras de Craig, que explicaba que su país destacaba por su estricta educación, y pensar en lo que podría haberle ocurrido a Amelia hizo que Naom se pusiera enfermo. Amelia era sin duda una persona asustada, con el cuerpo y el alma marcados, y esto no era como el acoso habitual. Y ante la mera idea de que podría haberle pasado, Naom se enfureció y juró castigar al responsable. Aunque todavía se preguntaba si la chica era una espía, parecía mucho más complicado que eso. De pie junto a la puerta de la habitación de Naom, Amelia se sintió deprimida. Después de todo, no podía no decirle nada, ni darle las gracias. Sabía que a partir de mañana harían muchas cosas juntos y esta podría ser una oportunidad para hablar. Pero de repente oyó gritos. Eran los caballeros que conducían a su patrullero herido que había descubierto algo en la frontera, y era claramente un mensaje urgente. El caballero informaba al emperador Naom Rufferb que un jinete blanco había sido visto por el enemigo dirigiéndose hacia las tierras fronterizas, y era obvio que iba a ser asesinado después de tal cosa. Con el informe también llegaron otros soldados que también vieron la muerte del jinete blanco. En el imperio Sebabelka había 3 jinetes que dependían directamente del propio emperador. Entre ellos estaban el jinete negro, el jinete blanco y el jinete de la Guardia Imperial. Eran la élite entrenada en el arte de la batalla en la Academia de Magia. Su comandante en jefe era el segundo príncipe de Rayuka. Sin embargo, esta vez, el jinete blanco que custodiaba las fronteras, promocionado como el guerrero invencible del imperio, fue asesinado, y el imperio se encontró por primera vez en una situación tan difícil. Llegó la mañana, hoy debía ser el primer almuerzo junto a Naom, pero Agatha le explicó torpemente que tenía asuntos urgentes que atender. Amelia se dio cuenta de que había decepcionado a Naom y ahora no era más que una esclava. Después de todo, ni siquiera podían convertirse en verdaderos esposos. En ese momento, Rayuka apareció junto a Amelia, saludando alegremente a la emperatriz, que lo reconoció de inmediato. Pero se sintió muy incómoda con la presencia de aquel tipo, porque se dio cuenta de que Rayuka probablemente sabía lo que había pasado anoche y pensaba que era una emperatriz despreciable. Pero al ver su estado, Rayuka le explicó con una sonrisa que aunque su hermano no podía venir, había decidido hacerle compañía a la emperatriz si a Amelia no le importaba. Amelia estaba confusa, pero le dio las gracias a Rayuka porque el comedor era demasiado espacioso y por eso pensó que se sentiría sola. Rayuka se alegró de haber podido consolar a la chica y también le preguntó por su estado la noche anterior, ya que Naom estaba muy preocupada por ella. Rayuka también le explicó que su hermano podía ser muy frío a veces, pero que no pensaba avergonzar a Amelia. Amelia coincidió con Rayuka en que había tenido una impresión ligeramente equivocada del emperador Naom Rufferb en su primer encuentro. Rayuka se limitó a reír, explicando que su hermano tenía una actitud estricta. Rayuka a veces no entendía del todo a Naom a pesar de su parentesco. A Naom tampoco le gustaba recordar el pasado, por la razón de que en el pasado había sido mucho más cariñoso. Decidieron empezar a comer. Amelia se sentía realmente feliz porque hacía mucho tiempo que no comía con alguien, resultaba que una comida con buena compañía era especial. Pero de repente un preocupado Naom irrumpió en la habitación y mirando a Amelia se disculpó por no haber podido comer juntos y prometió que lo compensaría cuando volviera. Amelia se sintió muy avergonzada porque Naom acababa de llamarla por su nombre por primera vez. Entonces Naom llamó a su hermano explicándole que había pasado algo, y la situación seguía siendo tensa, así que encargó a su hermano que cuidara del palacio y también de su esposa. Rayuka le explicó con confianza a Naom que su hermano podía contar con su ayuda, y Rayuka sin duda haría cualquier cosa para proteger este país. Una preocupada Amelia se dio cuenta enseguida de que aquel soldado herido de la noche anterior seguro que traía noticias importantes. Amelia estaba muy emocionada, así que se levantó y le explicó a Naom que en cuanto volviera tenía algo importante que contarle. Amelia le miró y se dio cuenta de que debía agradecerle todo lo que Naom Rufferb había hecho por ella y después demostrarle que no era su enemigo. Finalmente Naom Rufferb se marchó, así que Amelia se quedó en el palacio con Agatha y entonces Amelia vio que traían más soldados heridos, se sobresaltó, los demás entraron en pánico y pidieron que trajeran a los magos sanadores lo antes posible. Amelia no se dio cuenta de lo que pasaba pero vio que había una extraña silueta oscura alrededor de toda la gente como una niebla. Agatha acercó a la emperatriz para evitar que Amelia se desmayara y cayera. Mientras Rayuka daba órdenes en ese momento. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado.
Justo en ese momento el emperador Naum Rufferb llegó al lugar necesario, la ciudad fronteriza. Todos reconocieron inmediatamente a su majestad el emperador, así que se separaron. La gente y la magia se alegraron de verle, pero Naum Rufferb no comprendía el terrible ambiente que se respiraba aquí, y no entendía cómo guerreros curtidos en 1000 batallas podían encontrarse en semejante situación. Pero en ese momento un hombre se le acercó pidiendo que el emperador tuviera el mayor cuidado posible, y fue entonces cuando descubrió que aquellos hombres habían sido alcanzados por un veneno mortal. Ágata hizo un gesto a Amelia para que entrara en el edificio, pero ella no entendía por qué no podía hacer nada cuando la gente estaba sufriendo tanto. Sintió una impotencia tremenda, pero después pensó en el humo oscuro que vio. Después vio que el humo se extendía. Le pareció notar algo familiar. Finalmente la situación de la gente que se sentía enferma empezó a ir acompañada de una niebla especialmente espesa. Había mucha niebla cerca de los caballeros muertos. Y entonces, dándose cuenta del peligro, Rayuka empezó a alejar a la chica, explicándole que tenía que volver urgentemente. Amelia se dio cuenta de que probablemente era impotente. Pero Amelia al menos tenía que intentar hacer algo. Así que se arrodilló frente al luchador muerto y empezó a rezar por su alma, como se suponía que debía hacer la emperatriz de Sebabelka. Y entonces una luz brilló a su alrededor, lo que Rayuka vio. Literalmente no se lo podía creer. Pero en ese momento apareció Jinse Rufferb, que era Naomi, la mamá de Rayuka, y le preguntó a Amelia qué estaba pasando. Amelia se sintió incómoda de inmediato, así que hizo una reverencia, se disculpó y explicó que se marcharía enseguida. Pero al mirar a las demás personas que estaban arrodilladas rezando, Jinse Rufferb se dio cuenta de lo que pasaba, así que se acercó a Amelia y le acarició la cabeza, explicándole que no tenía nada por lo que disculparse, y que en cambio estaba agradecida de que Amelia hubiera rezado por sus caballeros. A Amelia le sorprendió el comportamiento de la madre de la emperatriz. Pero en ese momento llegó corriendo una preocupada Rayuka, que le explicó que el resto de la gente estaba relativamente bien. Y entonces Jinse Rufferb recordó tiempos ya olvidados en los que algo así había sucedido. Le explicó a Amelia que había habido momentos en los que ella también había llorado por sus sufridos soldados. Jinse Rufferb pensó que ella, con la ayuda de los demás, sería capaz de manejar a los soldados y ayudarles. Pero todos los soldados ya estaban afectados por el veneno. Al igual que su marido emperador, pronto se vio afectado, y ya era demasiado tarde para hacer nada. Así que pronto murió. Ágata explicó a Amelia que la emperatriz era excelente en magia curativa. Pero ni siquiera su magia curativa podía con aquel veneno, por lo que la mujer era consciente del mismo miedo que ahora experimentaba Amelia. Pero si esta situación se repetía, Jinse Rufferb sabía que no había nada que pudieran hacer. Más tarde Amelia analizó la situación. Comprendía el miedo de la emperatriz, al fin y al cabo este veneno era mucho más grave y no se podía curar con magia, pero no podía superar aquella silueta negra. Amelia había sido mordida por escarabajos antes y el veneno también había parecido oscuridad negra, lo que significaba que había visto algo así antes. Pero no podía entender por qué nadie más podía verlo. ¿Y si ella era la única que podía ver el veneno? Y ahora que Amelia había aprendido sobre la magia del Imperio Sebabelka, comenzó a darse cuenta de que su madre tenía magia que podía curar el veneno, lo que significaba que Amelia también debía haber heredado ese poder de su madre. Si era así, Amelia, al igual que su madre, podía eliminar el veneno del cuerpo de los afectados. Ágata notó que Amelia estaba pensativa y se dio cuenta de que no era ninguna sorpresa. Habían pasado demasiadas cosas. A Amelia le avergonzaba que Ágata estuviera siempre tan preocupada por ella. Pero a Ágata le parecía natural, al fin y al cabo era la criada de Amelia. Al principio Ágata le había parecido a Amelia una niña arisca, pero últimamente había empezado a expresar sus sentimientos, y en ese corto espacio de tiempo la distancia entre ellas se había acortado. Así que Amelia se mostró muy agradecida con Ágata y le explicó que ella también era especial para ella y que estaba agradecida a Ágata por su trabajo. Ágata, conmovida por tales palabras, explicó a Amelia que Naum regresaría sin incidentes porque era el más fuerte del Imperio Sebabelka y cumpliría su promesa. Pero también Ágata notó que aunque este hombre era fuerte, era arisco, estúpido y siempre se fija en todo y además una persona muy extraña que hablaba con su halcón. Amelia acabó preguntando si era su marido el que decía todo esto, y las dos chicas acabaron riendo alegremente. Por la noche Amelia no podía dormir, pensando en el humo negro y en el veneno asociado al humo. Amelia sabía que su esposo había viajado a un lugar peligroso afectado por el veneno. Por eso estaba muy preocupada, pero intentó tranquilizarse pensando que todo iría bien.
Después de todo, él había prometido que volvería. Amelia recordaba la muerte de su madre y no quería que nadie más muriera con ella. Pero resultó que a estas alturas Naom ya estaba haciendo frente a tanto veneno. Amelia seguía esperando a su marido. Se preguntaba qué habría sido de aquellos soldados, porque después de aquel día la magia se había sellado y Amelia no podía ir a ver cómo estaban los soldados en aquel lugar. Amelia esperaba que todo saliera bien sin ningún accidente. Y así Amelia siguió rezando por los soldados del emperador, y por el propio Naom Rufferb, pero en ese momento llegó un sirviente y le explicó a Amelia que Naom ya había regresado. Ella se alegró locamente y corrió hacia él de inmediato, pero entonces se enteró de que Naom había sido herido. Cuando entró en la habitación, vio a una madre emperatriz llorosa, junto a la cama de su hijo. Seguía sollozando sin parar, consumida por la desesperación. Rayuka la cogió de la mano y le explicó que Jinse Rufferb no debía malgastar sus fuerzas porque el cuerpo de Naom estaba afectado por el veneno y si Jinse lo tocaba ella también podría infectarse. Pero la emperatriz estaba dispuesta a seguir adelante porque era su hijo y no le importaba lo que le pasara después. No sabía qué haría si perdía a su hijo. La mujer estaba desesperada, y en medio de todo aquel horror y de los gritos de los asustados sirvientes que intentaban pensar en algo, se encontraba Amelia. Ya no oía nada de lo que ocurría. Amelia solo miraba a su marido completamente cubierto de niebla negra. Todo a su alrededor era tan negro como lo había sido cuando lloraba a sus soldados. Amelia no entendía cómo había podido pasar esto. Aún no habían tenido tiempo de hablar. Ella no había tenido tiempo de demostrar que no era enemiga de Naom Rufferb, así que no podía dejarle morir. Amelia comenzó a acercarse a Naom. Rayuka intentó detenerla pero ella declaró que Rayuka no debía detenerla porque no podía perder a su marido. Entonces se le acercó y le suplicó que compartiera su poder con ella y empezó a intentar limpiar el cuerpo de Naom del veneno. Rayuka estaba asombrado pues no sabía que Amelia tenía magia curativa, pero ella le explicó que era un tipo de magia diferente, su mamá tenía el poder de curar el veneno. Y entonces acercándose a ella un emocionado Rayuka decidió ayudarla. Después de todo para ayudar a su hermano Rayuka también estaba dispuesta a arriesgarse. Así que tocando las manos de la chica le pidió que se concentrara en las yemas de sus dedos. Y entonces empezaron a usar su poder todos a la vez. Y finalmente el cuerpo de Naom empezó a curarse lentamente del veneno. Pero cuando abrió los ojos ya era de noche. Enseguida se encontró a Amelia durmiendo en la silla que tenía delante, y Rayuka se acercó y le explicó que la chica había estado cuidando de él todo el tiempo y que estaba cansada de usar la magia. Naom no entendía cómo había sucedido. Rayuka le explicó que la emperatriz utilizaba magia curativa con veneno. También era capaz de interpretar la canción de Sebabelkie. Y resultó que Mama Amelia tenía magia curativa. Naom se asombró cuando se trató de hablar de la madre de su consorte, pues no habían hablado de ella antes. Pero Rayuka le explicó que al parecer su madre ya había muerto. Tras lo cual le preguntó cómo eran sus circunstancias ahora. Resultó que la situación allí era muy difícil. La gente estaba desesperada. Y cuando él estaba allí, llegaron los que estaban rociando veneno. Estaban muy contentos de que incluso el maestro de la hoja resplandeciente fuera inestable frente a este veneno, y atacando informaron a Naom de que el veneno recibido del Imperio Juriana le quemaría definitivamente desde dentro hacia afuera, pero esta gente recordó que la esposa del emperador Naom Rufferb era una princesa del Imperio Juriana. Así que si quería encontrar a los culpables, ella estaba a su alrededor todo el tiempo. Naom Rufferb se dio cuenta de lo que pasaba. Porque estos enmascarados llevaban sus máscaras para mantener fuera la niebla de veneno, y después de venir aquí, había montañas de cadáveres de personas que no llevaban esas máscaras. Y solo para atacarlos sacrificaron multitudes enteras de gente inocente. Y Naom remarcó que era su enorme error, y que no tenía miedo a morir, pero que tenía que vengar las vidas de esas personas que habían matado. Entonces convirtió todos sus cuerpos en estatuas de hielo a la vez, partiéndolos en pequeños trozos. Rayuka se dio cuenta de que todos los culpables estaban muertos. Naom explicó que evidentemente no era una persona misericordiosa, por eso los había matado a todos la primera vez, pero Rayuka le pidió que no hablara de ello porque quizá a Amelia no le gustaría oírlo. Como resultado, se quedó callado. Y cuando Amelia despertó, ya había pasado algún tiempo. Así que Naom siguió con sus tareas. La chica se sintió muy culpable por haberse quedado dormida tan estúpidamente. Pero Naom no se enfadó en absoluto, al fin y al cabo, había usado magia. Así que fue una reacción normal, y le ofreció descansar un poco más. Después se disculpó por haberla agarrado tan de repente.
Quería probar la magia de sus manos. La energía mágica o el llamado maná debía de proceder de su cuerpo. Amelia se dio cuenta de que aunque Naom supiera que ella estaba usando el poder, él debía darse cuenta de que ella no podía controlarlo. Pero Amelia se dio cuenta de que aunque la considerara inútil, no se rompería de todos modos. Tenía que mantenerse fuerte, pero al notar su agitación, Naom le explicó que no debía preocuparse tanto, pues la gente se asustaría por algo así. Sin embargo, aquí su fuerza era normal, así que no quería que Amelia se sintiera incómoda. Y entonces la chica confundida se dio cuenta de que Naom en realidad no estaba tratando de buscarle un truco o burlarse de ella y que todo estaba bien. Así que ni siquiera sabía cómo debía sentirse ante tanta amabilidad. Pero de repente Naom dijo que su madre se llamaba Amelia. Lydia Farmerin. Amelia se quedó atónita, pero resultó que la razón por la que Naom sabía de ella era por su magia. Una mujer podía crear y curar veneno, y pocas personas nacían con ese don. Y esta magia era tan rara que solo había una mujer que la tuviera, y servía como consejera en el palacio de Sebabel. Pero entonces fue secuestrada por alguien, así que obviamente el poder actual que tenía Amelia pertenecía a su imperio Sebabelka, y finalmente tras buscar durante un tiempo Naom pudo descubrir el uso de la magia en su tierra natal. Amelia se horrorizó al darse cuenta de que su madre había sido secuestrada y no cabía duda de que el autor estaba relacionado con la familia imperial, y para utilizar inicialmente los poderes de su madre de forma tan descarada. El emperador había organizado una boda injustificada. Y esos horribles se contentaron perfectamente con torturar a su madre, porque para eso la secuestraron en primer lugar. Naom también explicó que el veneno del imperio había empezado a utilizarse como arma. Amelia se dio cuenta de que las lágrimas de su madre habían herido a Naom. Y Naom sabía que con toda probabilidad, el imperio había conspirado para seguir creando el veneno. Amelia dijo que la familia imperial había maltratado a su madre innumerables veces. Y recogió lágrimas que contenían un poderoso veneno. La mujer siguió soportando años de abusos, lo que hizo que Amelia llorara mucho de niña, pero al final utilizaron a su madre y después la mataron. Pero Naom explicó que la mamá de la niña era excelente. Usaba veneno y curación al mismo tiempo y comprendió que la obligaran a crear el veneno, pero Lydia era una persona increíble que equilibraba el poder de crear veneno libremente. Y le explicó a Amelia que estaba recibiendo el abuso, no creándolo ella misma. Así que nadie la culparía, pero a Naom le repugnaba la mera idea de que esta gran encantadora estuviera siendo utilizada para su propio beneficio. Naom sabía que aunque Lydia había sido secuestrada hacía tiempo, su padre había dado numerosas órdenes para encontrarla. Amelia confesó que pensaba todo el tiempo en los enemigos de su madre. De hecho, deseaba poder vengarse de todos ellos, pero era impotente y no podía resistirse en modo alguno al poder de su hermano. Incluso en su país, famoso por la magia, había muy pocas personas capaces de dominar los venenos, y Amelia seguía considerándose débil. Así que le ordenó que dejara de menospreciarse, porque el poder que poseía era único e irrepetible, y Amelia no era impotente en absoluto. Y entonces, recomponiéndose, la muchacha prometió que nunca se rendiría, y que jamás perdonaría a esas personas por la muerte de su madre, y que recibirían el castigo correspondiente. Así que iba a vengarse. Y entonces Naom se disculpó con la chica por pensar que era una espía. Amelia no se sorprendió pues seguramente Craig la había casado para que revelara su secreto de negocios militares. Pero Naom comentó con una sonrisa que Amelia sería una espía increíblemente mala. Al fin y al cabo se le daba mal mentir, así que le gustaría darle las gracias. Además eran almas gemelas, así que también tendrían que vengarse juntos. Naom también explicó que la habilidad de Amelia era mucho más fuerte que cualquier otro veneno, y que necesitaría entrenarse para usarla. Así que tendría que prepararse para una dura prueba. Estaba preparada para ello, y Rayuka, que se había acercado, explicó que estaba dispuesto a ayudar con eso. Después de todo, cuando se trataba de entrenar, Amelia podía confiar en él y decidió ser su mentor. Finalmente su entrenamiento comenzó a partir de ese momento. Agatha se había encargado del uniforme necesario para el entrenamiento, y Amelia se sintió avergonzada, pues era la primera vez que se ponía algo así. Pero tendría que ser discreta, pues ahora estaba con Rayuka, que era el mejor hombre del ejército de este país, y si él iba a entrenarla, ella debería esforzarse más. Finalmente así fue como comenzó su entrenamiento. Rayuka le explicó que primero Amelia debía concentrarse en una cosa, una imagen de color perla. Rayuka también le explicó que esa era la base de la magia. Al final Amelia intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero la magia aparecía e inmediatamente se disipaba. Así que lo intentó una y otra vez.
Al cabo de unas horas, la chica ya estaba agotada sin darse cuenta de cómo esa magia era tan fácil para Rayuka. Por intentar usar la magia, Amelia había gastado más energía de la que pensaba. Rayuka le explicó que los ciudadanos del Imperio Sebavelki suelen empezar ese tipo de entrenamiento a los 5 años, y le preguntó a la emperatriz si conocía la Academia de Magos. En Sebavelki a los niños a partir de los 5 años se les hacen pruebas de habilidades mágicas, que determinan la aptitud para una magia determinada. Después de eso se les permite entrar en la academia. Hay diferentes ramas como la magia curativa, la alquimia, el trabajo de servicio. E incluso sus soldados son entrenados en la dirección de asuntos militares en la Academia Mágica, pero las direcciones eran mucho más y su conjunto está en constante expansión. Y después de la ceremonia de graduación, los mejores magos obtienen la calificación de mago de la corte y la oportunidad de trabajar en el palacio. Todos los que sirven en el palacio obtuvieron sus calificaciones después de graduarse de la Academia de Magia, y Ágata también era un mago de la corte. Por eso todos, independientemente de su posición, podían determinar su futuro. Pero Amelia estaba preocupada por la gente que no había pasado por la academia, pero Rayuka le explicó que todos los residentes de 20 años podían empezar a usar al menos algo de magia rudimentaria. Pero si eliminaban incluso esa magia de su vida cotidiana, serían exactamente como los forasteros. Pero para asegurarse de que los magos no abusan de la magia en Sebavelki al mismo tiempo que entran, la gente hace un fuerte pacto mágico. Si alguien que no estuviera en peligro atacara a un forastero, perdería su poder y su magia. Y no podría usarla durante mucho tiempo. Esto se hizo para que todos los extraños que visitaran su país y la gente que no usara la magia estuvieran a salvo. E incluso los Rayuka Naom no eran una excepción. Para evitar la rebelión de sus ciudadanos hacían tratados. También había magos que tenían magia poderosa pero no habían aprendido a usarla en la academia. Así que a veces no podían controlarla muy bien. Pero si una vez entraban en la academia, podían aprender a usar su poder, por lo que este sistema de educación era el principal en el imperio de Sebavelka. Amelia se dio cuenta de que aquí había varias castas de magos, pero también recordó haber oído hablar de los atributos en la magia, y se preguntó si Rayuka poseería un atributo así. Rayuka utilizaba el atributo del fuego en la dirección marcial, además él y su hermano tenían un poco de magia curativa de su madre. Para demostrar su magia utilizó el atributo fuego, cuyo poder hizo que Amelia se quedara atónita. Después de eso Rayuka le mostró a Amelia su primer hechizo. El primer hechizo de Rayuka era un pájaro caliente que se veía muy lindo y también Rayuka se ofreció a acariciarlo. Porque el pájaro no estaba realmente caliente. Y entonces cuando ella lo tocó ella estaba muy feliz ya que este loro era realmente loco lindo. En ese momento Rayuka observaba a Amelia desde su ventana. Se dio cuenta de que era una niña que había crecido en un mundo donde la magia se consideraba extraña y peligrosa y Naom Rufferb esperaba que algún día todo el mundo aceptara la magia al igual que Amelia. Naom se dio cuenta de que Amelia era su debilidad, porque si ella se perdía, él simplemente moría. Pero cuando la vio divertirse con el pájaro de fuego de Rayuk, se puso celoso. Por la noche la chica salió al balcón porque llevaba mucho tiempo sin poder dormir. Había luna llena y era precioso. Naom, estaba abajo, se avergonzó de ver a su mujer y se quedó asombrado por su belleza. Luego llamó a Amelia, que se quedó muy sorprendida y no entendía qué hacía el tipo aquí tan tarde por la noche, y pensó que tal vez en Sebavelka era de mala educación acostarse tan temprano, ya que Naom Rufferb aún estaba despierto. Pero cuando Naom le hizo una pregunta a Amelia, ésta no le oyó, así que se levantó volando y le preguntó si debía repetir la pregunta. Amelia estaba asombrada de que Naom pudiera volar y tenía un aspecto realmente precioso a la luz de la luna llena. Naom Rufferb volvió a preguntar a Amelia. Le explicó que le había costado mucho dormir esta noche, pues era la primera vez que hacía ejercicios de magia y aún estaba muy asombrada por ello, porque probablemente estaba demasiado acostumbrada a la magia de su madre, y todo a su alrededor le parecía un mundo de libros e imágenes. E incluso mirando ahora a la luna, hasta el color del cielo parecía de cuento de hadas. La luna brillaba con el viento y los pájaros jugaban al sol. Amelia confesó que en su tierra natal sentía mucha envidia de los pájaros. Volaban libremente por el cielo, igual que Naom hacía poco. Pero Naom, sonriente, le prometió que su sueño pronto se haría realidad, pero le advirtió que haría frío al volar por el cielo. Entonces pidió fuerzas a su amigo y con su ayuda, creó una capa para Amelia, que le colocó suavemente sobre los hombros, explicándole que no quería que se congelara. Luego la llevó al cielo, donde la encantada niña voló con sus propias alas y se sintió realmente maravillosa. Naom se alegró muchísimo de ver a su esposa tan feliz y le propuso ir a algún sitio.
Amelia eligió la Academia de Magia porque quería verla. Había oído hablar de la Academia a Ryuk y estaba muy interesada. Pero el celoso Naom no se dio cuenta de que su hermano y su esposa se habían hecho tan amigos. Amelia no se dio cuenta de su disgusto y empezó a hablar de las cosas interesantes que había oído durante las clases y sobre el pacto mágico. Naom le explicó que aunque el pacto mágico estaba formalizado para todos los habitantes, en realidad se había creado para controlar a los magos poderosos. Pero Amelia no lo entendía porque pensaba que el contrato estaba pensado para proteger a todas las personas. Naom entendía por qué Amelia pensaba así. Después de todo, Amelia era una emperatriz, así que tal vez no conociera el lado oscuro del Estado. Pero de repente la chica vio algo de luz. Confundida, Naom le explicó que era el lugar donde entrenan los alumnos de la Academia de Magia, y la magia liberada durante el día emitía luz ahora. Y mirando alrededor del lugar, Amelia se dio cuenta que se veía simplemente adorable, y ni siquiera podía creer que niños que comenzaban su entrenamiento desde los 5 años estuvieran entrenando aquí. Pero de repente, desplazado por su proximidad, Naom preguntó si la chica sabía su nombre. Amelia llamaba a Ryuk por su nombre y Naom no entendía por qué no podía llamar a su marido igual. Amelia se sorprendió al principio y luego se avergonzó cuando llamó a Naom Ruffer por su nombre. Incluso el chico se asombró porque ella hizo que su nombre sonara increíble. Pero en cuanto regresaron y entraron en la sala, se encontraron de inmediato con los caballeros, dirigidos por el comandante, que buscaban al emperador. Era un momento increíblemente inoportuno, y culparon al emperador de haber vuelto a desaparecer del palacio. Al fin y al cabo, la Guardia Imperial lo había estado buscando todo el tiempo. Así que el comandante les explicó que era el mejor momento para reprender al emperador. Amelia estaba muy asustada del comandante ya que era muy espeluznante y aterrador, pero mientras temblaba de miedo, Ryuka se acercó a ella explicándole que Amelia realmente había asustado a todos con su desaparición. Ryuka también le explicó que este demonio en realidad no era una persona tan aterradora. Era el comandante de la Guardia Imperial, Lord César, y también era su maestro de combate. Pero Amelia estaba asustada, porque era la primera vez que veía a alguien reprender así al emperador. Y Ryuka le explicó que solo había 2 personas a las que se les permitía comportarse así, y eran Lord César y su madre, porque ellos los habían criado desde la infancia. Y entonces, mirando a su alrededor, Amelia vio que parecían un hijo y un padre de verdad. No era extraño. Al fin y al cabo, el padre de Naume y César tenían la misma edad y confiaban el uno en el otro, así que se podía decir que eran hijos de César. Era agradable ver a gente que no está ligada por la sangre confiar tanto el uno en el otro. Era realmente maravilloso. Pero en ese momento, al fijarse en la emperatriz, el comandante también la regañó, pues Amelia también había desaparecido. Sobre todo porque era responsabilidad de la emperatriz guiar a su marido el emperador por el buen camino, pero los dos habían salido juntos, y si le ocurría algo, tal vez no podrían llegar a tiempo. Así que el comandante exigió a la emperatriz que tuviera más cuidado a partir de ahora. Al final, Ryuka defendió a Amelius y los 3 fueron reprendidos. Al final, hasta por la mañana no dejaron de regañarles, pero Amelia solo recordaba de la noche anterior lo bien que había estado. Aunque la Academia de Magia era un poco más siniestra de lo que Amelia había esperado. Pero si había niños estudiando allí, tenía que contenerse. Razón de más para pasar tiempo con su marido. Finalmente Amelia se cruzó con Naom y se inclinó para saludar a su majestad el emperador, pero enseguida notó el disgusto en su rostro. Ágata se sorprendió y aún más cuando Naom le respondió con el mismo saludo. Ágata no entendía qué había pasado entre ellos. Siguieron adelante. Naom admitió que estaba muy cansado después de la reprimenda de César, pero Amelia sonrió y dijo que cuando veía a Naom se sentía mucho más feliz. Pensó que aunque el emperador Naom Ruffer era conocido como el maestro de la hoja reluciente, de repente tenía otra faceta, que a ella le gustaba mucho. Naom se sentía culpable de que Amelia hubiera sido regañada, pero estaba agradecida, pues había disfrutado viendo la ciudad nocturna y le gustaría repetir el paseo algún día, pero solo si la próxima vez no regañaban a Naom. Naom se alegró de ver a Amelia, pues al principio era como una muñeca herida. Ahora empezaba a reírse, pero al parar Naom le explicó que mañana tendrían visita y Naom quería que Amelia los conociera. Eran la aristocracia cercana a la familia imperial, así como sus amigos de sus días en la Academia Mágica. Amelia pensó con seguridad que los amigos de su consorte eran probablemente excelentes estudiantes, pero Naom Ruffer admitió con torpeza que eran demasiado caprichosos, y esperaba que Amelia no se sintiera incómoda en su compañía. Pero sabía que comparado con el infierno por el que había pasado, sin duda podría soportar algo así. Así que prometió que lo haría lo mejor que pudiera.
Finalmente le presentaron a las hijas mayores de la familia Barbastor, Sofía, que saludó alegremente a su majestad la emperatriz, y consideró un gran honor conocerlas. Mientras tomaban el té, Sofía comentó que, según los rumores que había oído, Amelia era sencillamente maravillosa, y Sofía Barbastor lamentaba no encontrarse en su mejor momento de salud y no poder responder a la invitación al banquete. Pero Amelia se alegró de saber que el estado de Sofía era mucho mejor ahora. En realidad, no estaba muy acostumbrada, pues en los tiempos en que había vivido en el Imperio Juriana, Amelia no había recibido antes a aristócratas y mucho menos a los cercanos a la familia imperial. Pero ahora estaba bien, pues Sofía Barbastor era amiga de Naom. Sofía explicó con alegría que de niña había pasado mucho tiempo con Naom y que eran como hermanos. Amelia se alegró de que Naom y ella siguieran comunicándose. Al fin y al cabo, habían estado muy unidas desde la academia. Pero de repente Sofía se dio cuenta de que parecía haber un problema con la monarquía en la tierra natal de Amelia, el Imperio Juriana. Al fin y al cabo, Amelia no estaba cerca de nadie más que de la familia imperial, y estaba abocada a sentirse sola. Amelia recordó de inmediato la advertencia de Naom de que Sofía podía decir lo que no debía de mal humor, y tenía razón. Pero ahora que se conocían, Amelia no estaba dispuesta a rendirse y dejar que aquella chica la odiara. Así que le explicó con calma que a pesar de ser un monarca, su hermano tenía muchos amigos aristócratas porque era sociable. Pero confesó que en realidad no había estudiado con nadie más, pero estaba segura de que Sofía debía tener muchos conocidos del colegio. Pues había oído que Lady Sofía había sido excelente en los años de escuela, pero explicó que nunca había sido rival para Naom. Había muchas cosas que Sofía no podía hacer cuando estaban en la escuela. Naom, en cambio, las había aprendido por sí misma. Y Sofía Barbastor se dio cuenta de que Naom era capaz incluso de utilizar magia curativa la primera vez. De hecho, aunque Amelia sonreía, no se sentía muy cómoda. Pero en ese momento Sofía le explicó a la emperatriz que su familia estaba especializada en magia terrestre, y que una persona nacida con tal poder tiene tratos con la agricultura extensiva. Venden muchas cosas al por mayor al Palacio Imperial, por lo que sus familias mantienen buenas relaciones con la comitiva imperial. Por eso, gran parte de los platos que se preparan proceden de las frutas y verduras de su familia, y se volvió hacia Naom para confirmar sus palabras. Amelia se dio cuenta enseguida de que Sofía se dirigía a su cónyuge por su nombre y de que, en efecto, estaban muy unidas, así que no supo qué hacer. Pero Naom le pidió a Sofía Barbastor que intentara poco a poco elegir una expresión más correcta. Enseguida lloró lágrimas falsas y se disculpó, porque se había olvidado por completo de la forma correcta de dirigirse a ella, ya que siempre se habían dirigido así en su época escolar. Después Sofía se dio cuenta de que Amelia y Naom Rufferb tenían muy buena relación, y Sofía Barbastor incluso las envidiaba. Y Amelia le informó tranquilamente de que, según los datos recibidos de Palacio, cerca del 9% de los alimentos estaban anotados solo para su familia. Sofía se sorprendió mucho de que la emperatriz ya estuviera metida de lleno en el trabajo y fuera consciente de ello, y le sugirió que organizara una merienda con sus amigas. Pues Amelia podía convertirse sin duda en una querida amiga de Sofía Barbastor después de conocerse. También se dio cuenta de que tenía un montón de buenas amigas, por ejemplo tenía una compañera que tenía minas de rubíes, y el otro día Sofía le había pedido a esta chica un broche de rubíes. Pero después se dio cuenta torpemente de que Amelia era una emperatriz del Imperio Juriana, y que ya debería haber visto rubíes a menudo. Amelia se dio cuenta enseguida de que Sofía pensaba que no era más que una princesa arrogante, pero daba la casualidad de que ni siquiera había llevado joyas ni una sola vez. Sofía ni siquiera se dio cuenta de lo que podría hacer feliz a la emperatriz en tal caso, pero Amelia le informó encantada de que había quedado encantada cuando había venido a ver la hermosa magia, y durante muchos minutos no pudo ni apartar la mirada. Sofía Barbastor comentó que había oído decir a Rayuk que la emperatriz era poseedora de una rara magia venenosa. Amelia confirmó las palabras de la chica, pero explicó que esa magia era extremadamente difícil de usar. Pero Sofía informó de que la emperatriz era muy modesta. A pesar de ser la única que poseía este tipo de magia, la emperatriz era un auténtico salvavidas para todos ellos. Pero Sofía explicó que si todos se hubieran enterado antes de la magia venenosa de Amelia, ésta se habría convertido en consejera imperial en lugar de emperatriz. De hecho, Sofía estaba segura de que era la persona más simpática del lugar y de que toda la gente la quería, así que Naom debía ser definitivamente ella. También miró a Amelia y se dio cuenta de que la emperatriz estaba demasiado delgada. Pero al parecer estaba demasiado ocupada con asuntos políticos. Mirando a Amelia, Sofía Barbastor vio que tenía un cuerpo pálido y poco saludable. Además vestía como una aristócrata pobre.
Así que Amelia no tenía comparación con ella, Sofía Barbastor, que poseía una magia poderosa. Así que habría sido una candidata maravillosa para el cargo, la próxima emperatriz, y se había estado preparando para ello desde muy joven. Y le enfurecía que una muchacha tan patética se hubiera convertido en esposa de Naom, y Sofía Barbastor pensaba que Amelia era totalmente inadecuada para ello. Pero ya todo ocultaba su odio. Le explicó que Amelia obviamente necesitaba concentrarse en el entrenamiento mágico, y que eso podría aliviar la tensión de su cuerpo. Y también le gustaría ver los resultados del entrenamiento de Amelia. Pero en realidad lo único que Sofía quería era ver la diferencia entre sus poderes y mostrarle a Amelia su verdadero lugar, ya que Amelia seguramente se avergonzaría de su magia inútil. Pero Naom le explicó que era una actuación demasiado injustificada, y que aunque Amelia usara magia, seguía siendo dura para su cuerpo. Y Amelia explicó con una sonrisa que en realidad estaba bien, pero que su control de la magia aún no estaba muy desarrollado. Pero Sofía solo explicó con una sonrisa que a nadie se le daba bien usar la magia la primera vez, y sugirió trasladarse a otro lugar que fuera más espacioso. Y mientras el emperador se ocupaba de organizar el lugar, Sofía agarró a Amelia y le sugirió que se marchara para empezar de una vez. Finalmente, una vez que estuvieron en el lugar necesario, Sofía Barbastor demostró su magia, y Amelia estaba realmente encantada, pues se veía muy hermosa. Sofía le explicó con calma que algo así no era difícil para ella, y que este hechizo se basaba en magia terrestre, pero sabía que para una chica como Amelia era realmente maravilloso y la ignorancia de Amelia la molestaba. Pero Sofía Barbastor quería ver la magia que Amelia poseía. Amelia se dio cuenta de que para no avergonzar a su marido tenía que mostrar algo, pero lo único que podía hacer era crear un orbe curativo. Amelia estaba feliz de poder hacerlo, pero Sofía se dio cuenta de que esa magia era demasiado cursi y que Amelia se alegraba de esos resultados como una niña, lo que realmente la molestó. Aún así, alabó la habilidad de Amelia. Y Amelia se lo agradeció alegremente y le explicó que solo llevaba un día practicando y que le daba vergüenza no poder demostrar algo más. Sofía Barbastor se había dado cuenta de que los niños, que solo entraban un día en la Academia de Magia, podían mostrar menos resultados. Por eso creía que la emperatriz se había esforzado mucho, pero que probablemente no había tenido tiempo suficiente para las clases. También sabía que hacía poco, durante el ataque a la frontera estatal, Amelia había tomado prestada la fuerza de Rayuk, y una persona con esa fuerza era, en efecto, una necesidad en el imperio de Sebabelka. Pero aún así, Sofía Barbastor pensó que la emperatriz debía empezar a concentrarse más en su entrenamiento que en asuntos de Estado. Al fin y al cabo, salvar y ayudar a la gente era algo realmente maravilloso. Pero en este país, la magia en sí es maravillosa, y si los poderes son inútiles para salvar a la gente, entonces no se utiliza. Y por eso sería una pena que un marido tuviera una esposa así, que necesitara pedir prestado el poder de otra persona todo el tiempo. Sobre todo porque si era un poder tan complejo, Amelius debería haberse centrado en el entrenamiento, y Sofía se preguntó qué pasaría si le quitaba el poder a Amelius, al menos durante un tiempo. Y quizá no fuera una mala solución para que Amelia no deshonrara más al emperador Naom con su escasa fuerza. Amelia se dio cuenta de que Sofía tenía razón y que, para empezar, no debería haber sido emperatriz, pero si este tipo de acoso continuaba, no sería capaz de soportarlo. Pero aprovechando el momento, Sofía sugirió a Amelia que confiara algún poder a su doncella, o Amelia podría elegir a una persona de su preferencia. Pero a Amelia le preocupaba que pudiera haber pasado algo. Sofía le explicó que la gente a la que le fuera mal en la academia no podría trabajar en palacio. Y de todos modos, Ágata no era más que una criada con una magia mediocre. Y Sofía supuso que el trabajo de Ágata consistía en llevar cosas pesadas, pero Amelia se horrorizó ante tal humillación y le informó de que Ágata era una criada excelente y comprensiva. Y le enfadó que la joven Sofía solo pensara en el pueblo de la magia, y en esto Amelia no podía entenderla de ninguna manera. Amelia sabía que Sofía podía decir cualquier cosa de ella, pero no se atrevería a decir tales cosas de sus amigas. Sofía pensó que ese comportamiento era muy dulce para una emperatriz. Intentaba justificar la falta de fuerza de su doncella, pero a Amelia no le hacía ninguna gracia, pues sabía lo fuerte que era Ágata. Un día, trasnochando y estudiando libros, hizo un verdadero desastre en la biblioteca, y Ágata quiso limpiarlo. Pero de repente los libros de la estantería superior empezaron a caer justo encima de Amelia, así que Ágata la protegió con su poder y luego volvió a colocar esos libros en su sitio. La forma en que Ágata lo hizo le pareció realmente asombrosa a Amelia, y ésta estaba realmente admirada de tal poder. Pero Ágata le explicó con calma que su poder no era tan asombroso como el de su emperador, sino que ella también tenía un poco de magia,
pero Amelia no entendía por qué Ágata se había convertido en sirvienta en ese caso. Ágata le explicó que había decidido convertirse en sirvienta para servir al emperador. Por ello, Amelia preguntó a Sofía si sabía algo de Ágata durante su época escolar en la Academia de Magia. Al fin y al cabo, si Sofía Barbastor se enteraba de los objetivos de esta chica, seguro que cambiaría de opinión. Al fin y al cabo, Ágata procedía de la gente corriente. Y entonces Sofía, aprovechando la oportunidad de inmediato, comenzó a maltratar a la doncella, pues no era de extrañar que fuera tan débil. Pero Amelia le explicó que, a pesar de sus orígenes, Ágata se había matriculado en una academia mágica, desarrollando sus poderes. Y como era una plebeya, los niños ricos aristócratas se burlaban de ella y Ágata tuvo que esforzarse mucho para entrar en la clase de nivel superior. Y el acoso no se detuvo allí, hasta que un día, Naom la vio. A Sofía no le parecía que la magia de Ágata fuera fuerte, pero su especialidad era la magia de defensa. Sofía sabía que las personas con magia de defensa acumulaban magia en su interior y adoptaban la magia de los demás. Sofía se sintió incómoda de inmediato, preguntándose cómo podía haber olvidado algo así, pero afirmó que de todos modos, los plebeyos seguían siendo plebeyos. Pero Amelia dijo que Ágata tenía muchos honores de las batallas en las que había luchado, lo que ya le había valido el estatus de baronesa. Y esta posición en la corte y este título venían determinados por su poder mágico, por lo que una plebeya podía alcanzar el nivel de los aristócratas. Sofía no parecía reconocer a los plebeyos, pero se preguntó si sabía que el 20% de los productos agrícolas del Palacio Imperial procedían de la familia de un plebeyo. Amelia sospechaba que Sofía no tenía ni idea de que hubiera gente que se dedicara a algo así.